de los enunciados siguientes, que son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuántas son proposiciones lógicas? Entonces tenemos que saber lo que es una proposición lógica. Una proposición lógica es cuando se le puede asignar el valor de verdad o el valor de falsedad, sin dudarlo. Entonces, la primera afirmación. Toda esta expresión que es raíz de 2 al cubo es un número irracional, ¿verdadero o falso? Es verdad. Y si es verdad, entonces es proposición lógica. Es proposición lógica, porque es verdad. La segunda expresión. 3x al cuadrado más 2y cuadrado igual a 36. ¿Verdadero o falso? Ahí va a depender de los valores de x y de y. Por lo tanto, no podemos asignarle b o f. Por lo tanto, esto no es proposición lógica. No es proposición lógica. La tercera. El producto de dos números irracionales es un número irracional. Entonces, eso es falso, porque hay dos números irracionales que su producto va a ser un número entero. Por ejemplo, raíz de 2 por raíz de 2. Y por lo tanto, es falso. Y si es falso, es proposición lógica. La cuarta dice, Marian es la primera y única mujer en ganar en el 2014 la prestigiosa medalla de Fields. Bueno, eso es verdad, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso en el 2014? Es una proposición verdadera. La parte 5. Si a menos b menos c es igual a 0, entonces a cubo más b cubo más c cubo igual a 3 veces abc. Asignando valores a a y a b, por ejemplo 1 menos 1 y 0, tenemos este resultado. Y entonces se puede asignar su valor de verdad o su valor de falsedad, según. Y por lo tanto, este es verdad. O sea, es una proposición lógica. Entonces, contamos cuántas proposiciones son lógicas. 1, 2, 3, 4. Hay 4 proposiciones lógicas. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa D. Bien, el ejercicio número 2 dice, definida la función lógica phi como phi de x es igual a 1 si x es verdadero y 0 si x es falso, donde x es una proposición lógica. Determine el valor de verdad de cada una de las siguientes enunciados en el orden que aparece. Primero, segundo y tercero. Bien, tenemos aquí la función lógica. Y x es verdadero, si x es verdadero vale 1. Entonces podemos asignarle valores. La función. ¿Qué pasaría si ambos fuese verdades? O sea, verdad o verdad. Verdad o verdad. Sería la función de verdad más la función de verdad. En este caso, verdad o verdad saldría verdad. Y función de verdad vale 1. Función de verdad vale 1, función de verdad vale 1. Por lo tanto, 1 igual a 2, entonces la primera es falsa. La primera es falsa. La primera es falsa. Ahora, la parte 2. La parte 2. P y no P. Si P fuese verdad, sería phi de B y el otro sería phi de F. Igual a 1, veamos. Esto vale 1 y phi de F vale 0. Es verdadera. Si P fuese falso, tendríamos así. Veamos si es cierto. 0 más 1, 1. En cualquier caso, la expresión es verdad. Análogamente, la parte 3. La parte 3 por acá. La parte 3.
Phi de P, entonces Q es igual a 1 menos phi de no Q. Entonces tenemos, supongamos que P es falso y Q verdad. Si P es falso y Q verdad, sería phi de verdad, entonces phi es falso y Q verdad tenemos. Y esto debe ser igual a 1 menos la función, lo contrario de Q. Lo contrario de Q sería falso. Entonces tenemos acá la función de verdad, falso, entonces verdad, igual a 1 menos la función de falso. Función de verdad vale 1, función de falso vale 0, en este caso sale verdad. ¿Qué pasa si cambio de valores? Función de falso, entonces falso, igual a 1 menos función de verdad. Aquí falso, entonces falso sería verdad, que sale 1. Y 1 menos, acá 1, sería 0. 1 igual a 0, por lo tanto sería la expresión falsa. En un caso sale verdad y en el otro caso sale falso. Por lo tanto, para que una propiedad sea válido, debe ser válido para todo. Encontramos que no es cierto para uno, por lo tanto es falso. Pasamos a la siguiente página. El ejercicio número 3 dice, si se sabe que las siguientes proposiciones, Cristi va al mercado, puesto que prepara el almuerzo, pero va al mercado. Cristi va al mercado o prepara el almuerzo. Tienen valores de verdad opuestos, entonces la afirmación verdadera es las opciones A, B, C, D y E. Veamos. Para ver cuál de las opciones es verdadera, vamos a simbolizar estas proposiciones que aparecen. Para ello vamos a asignarles su variable. Pongamos la proposición. Proposición P le vamos a asignar que Cristi va al mercado. Proposición Q, Cristi prepara el almuerzo. Listo. Tenemos esas dos proposiciones. Con ello simbolizamos la primera proposición y Cristi va al mercado es la proposición P. Puesto que es una condicional, o sea, puesto que, flecha de regreso, Q. Puesto que prepara el almuerzo, pero es un conectivo y, pero va al mercado, o sea, P. Esa es la primera proposición. La segunda proposición, simbolizándolo, Cristi va al mercado, P. O prepara el almuerzo, o Q. Tenemos esas dos proposiciones que tienen valores de verdad opuestos. Supongamos que la segunda sea falsa. Entonces, P y Q ambos serían falsos. P falso, Q falso. En la primera sería falso, entonces falso, verdad. Verdad y falso sería falso, tendrían valores iguales. Entonces 1 tendría valor falso. No puede ser, tienen valores iguales. Entonces esto no sirve. Si luego la parte 2 debería ser verdad. La parte 2 debería ser verdad. Entonces, si la parte 2 es verdad, entonces los valores de P y de Q
Uno de ellos es verdad y el otro es falso. En la primera proposición, simplificando esto, sale P. Si P fuese verdad, se contradice. O sea, entonces, si P es verdad, no puede ser acá verdad. Entonces, la parte 1 sería verdad. No puede ser valores iguales. No puede ser. Si P es falso, ahí sí, vale, si P es falso. Entonces, P es falso, por lo tanto Q tendría que ser verdad. Es falso, por lo tanto Q tendría que ser verdad. Entonces, estos son los valores de P y de Q. Bien, con esos valores, ¿cuál de las opciones es cierta? Entonces, la afirmación verdadera es Q. Q. Cristi prepara el almuerzo. ¿Cuál es? Cristi prepara el almuerzo. ¿Dónde está Cristi? ¿No prepara el almuerzo? Falso. Cristi prepara el almuerzo y va al mercado. Cristi va al mercado ya que prepara el almuerzo. Si Cristi va al mercado, entonces prepara el almuerzo. Cristi no va al mercado o no prepara el almuerzo. Entonces, ¿cuál de ellas es verdadera? Entonces, tenemos que todavía simbolizar estas opciones para ver cuál es verdad. Simbolizando la A. La opción A. Cristi no prepara el almuerzo. O sea, sería negación de P. B. Cristi prepara el almuerzo y va al mercado. P y Q. C. Cristi va al mercado ya que prepara el almuerzo. Ya que es una condicional de regreso. Q. Ya que prepara el almuerzo. D. Si Cristi va al mercado, entonces prepara el almuerzo. Entonces, y E. Cristi no va al mercado, o sea, no P, y no prepara el almuerzo. No. Bien, entonces con los valores de P falso y Q verdad, ¿cuál de estas es verdad? Entonces ponemos a su ladito. No P sería verdad. P y no Q es falso. Q es verdad, P es falso, ¿verdad? Entonces falso, falso. P entonces Q, esto es falso, entonces verdad, verdad. No P y no Q sería falso. Entonces, tiene valor. Entonces, la afirmación verdadera es la opción A, disculpen acá, la opción A es no Q. Yo puse no P. Por eso que está viendo que hay dos opciones verdaderas y no podría serlo. Ahora sí. Por lo tanto, la clave es la opción D. Ejercicio 4. El alumno Jorge, para aprobar el curso de pensamiento lógico, rinde un examen sustitutorio, el cual consta de 5 preguntas, de 4 puntos cada una. En una de las preguntas, Jorge debe simplificar el siguiente esquema molecular, toda esa expresión, donde el operador lógico rombo chiquito está definido por, como sigue. Si Jorge ya tiene otras 2 preguntas respondidas correctamente, indique la alternativa correcta que debe marcar en dicha pregunta para aprobar el curso. En conclusión, toda esta expresión
molecular, al simplificarse debe ser equivalente a ¿cuál de las opciones? Bien, entonces empezamos a simplificar esta expresión. Bueno, para ello hay que estar escribiendo todo esto. Paciencia y lo escribí. Antes de eso vamos a ver a qué es equivalente este rombo chiquito. Negación de, vamos a poner la negación de P o negación de Q. Observando, negación, de la negación sale P, la O cambia por la I y la no Q por la Q. Entonces ese rombo chiquito es equivalente a I. Entonces en la expresión vamos cambiándolo. Vamos cambiando. Vamos a poner esta una proposición A. Toda esa expresión. Entonces tenemos, donde aparece rombo chiquito, vamos a poner I. ¿Sí? Es equivalente. Entonces ponemos PI, Q. Entonces, PI, no P, sí, solo sí, Q. Esa proposición o la otra proposición. Q y P o Q y P o Q y P. Q y P. Bien. Q triángulo P. Q triángulo P. Más, ya no hay más. Simplificar toda esa expresión A. Entonces, esto es igual. Tenemos P y Q. Entonces, toda esta expresión. PI, sí, solo sí. Esta expresión no P, sí, solo sí, Q, es equivalente a poner P triángulo Q. Ya. Oh. Acá lo dejamos igual. Q triángulo P o Q y P. Efectuamos acá. Esta proposición PI, P triángulo Q, tiene su tabla equivalente a P y Q. Tiene su tabla equivalente a P y Q. Acá tengo Q triángulo P, que es lo mismo que poner P triángulo Q, o aquí también podemos conmutar. P triángulo Q, entonces P triángulo Q, valores iguales en un entonces sale tautología, o sea, tenemos una verdad. Verdad o proposición, toda esta proposición, verdad o proposición es equivalente a verdad. O sea, todo esto va a resultar una tautología. Es una tautología. Bien, entonces, ¿cuál de estas opciones será una tautología? Si observamos, acá queda P y Q, no puede ser. Q y P, no puede ser. Acá P y Q y su contrario. Proposición y su contrario. Valores contrarios en una I, ¿qué sale? Falso. Por acá tenemos otra, no Q y P o Q, P y Q o Q y P, acá está su contrario. Por lo tanto, este es equivalente a escribir lo que está acá, P y Q o su contrario P y Q, que es la opción E. Por lo tanto, ¿qué es la opción E? Listo. Número 5. Dado los siguientes operadores lógicos.
P triángulo volteado Q es igual a P y no Q. P flecha para arriba Q equivalente a no P o Q. Halla el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden que se indica, o en el orden indicado, o en el orden dado. Bien, vamos a reemplazar estos operadores nuevos por sus equivalentes con los operadores lógicos o conectivos lógicos conocidos. Veamos. La proposición parte I. P entonces no Q equivalente a negación, ahí está, el triángulo funciona así. La primera proposición igual y la segunda cambia. El triángulo se convierte en I, pero cambiando al segundo. El triángulo se convierte en I, pero cambiando al segundo. Como es no Q, cambiado es Q. Entonces, a ver, ¿es equivalente esto? Veamos. Este de acá sería, este es equivalente a no P o no Q. Pero no P o no Q es lo mismo que esta, sí, por Morgan. Por lo tanto, esto es verdad. Es verdadera. La segunda. Cambiamos las operaciones. Negación de P o Q o P flecha para arriba Q. ¿Qué hace la flecha para arriba? Cambia a la O, pero cambiando el primero, manteniendo al segundo. Cambia el segundo, cambia el primero o mantiene al segundo. Eso será equivalente a P, entonces Q, veamos. Veamos acá. Tenemos negación de P y negación de Q. O negación de P. Lo asociamos porque son O y esta es otra O Q. Entonces aquí, por absorción, negación de P o negación de P y otro, queda negación de P o Q. Pero negación de P es equivalente a P entonces Q. Por lo tanto, esto también es verdad. Veamos la parte 3. La parte 3. Negación de P flecha para arriba Q. Eso lo cambiamos por su equivalente. Cambia el primero o mantiene al segundo. Cambia el primero, no P, lo cambia a P. Lo cambia a P. Cambiamos la O, mantiene al segundo. Será equivalente a negación de la triángulo. El triángulo hace, cambia al segundo. Y el operador por I. El primero igual, cambia por I, cambia al segundo. Bien, entonces simplificamos esto. ¿Son iguales? Sí. Negación de la negación. Por lo tanto, esto es verdad. Luego, los tres proposiciones serán verdaderas. Alternativa E. Entonces, respuesta, la alternativa E. Ejercicio número 6. Dado el siguiente enunciado, no es cierto que Luis sea una persona tranquila y un doctor. Entonces Luis es maestro. O no es una persona tranquila. Además, Luis es maestro. El enunciado es equivalente a. ¿Cuál de las opciones? Entonces, para ello necesitamos la simbolización de las proposiciones dadas. Vamos a poner proposición P. Luis es una persona tranquila. Vamos a poner Luis es tranquilo.
proposición Q. Luis es doctor. Luis es doctor. ¿Qué más? Tenemos maestro. Proposición R. Luis es maestro. Bien. Con esas simbologías, el enunciado es. No es cierto que Luis sea una persona tranquila. No es cierto que Luis sea una persona tranquila. No es cierto que Luis sea una persona tranquila. Ahí está. Y un doctor. Y Q. O sea, no P y Q. Entonces, todo esto, entonces, Luis es maestro. Entonces, R. O todo esto o no es una persona tranquila. O no es una persona tranquila. O no es una persona tranquila. O no P. Ya está. Además, o sea, es I. Y Luis es maestro. Ahí está. Entonces, este es un. Ya está. Tenemos eso. Todo esto es la simbología de este enunciado. No es cierto que Luis sea una persona tranquila y es un doctor, entonces Luis es maestro o no es una persona tranquila. Además, Luis es maestro. El enunciado es equivalente a. Entonces vamos a simplificar las expresiones. Para ello simplificamos esta de acá. Al simplificar tenemos. Cambiamos esta flecha por una O. Su equivalente es cambia el primero. Cambiamos la primera proposición manteniendo al segundo. Ahora bien, hacemos negación de una I. La negación de una I cambia todo. No P o no Q. Y esto lo mantenemos igual. Lo mantenemos igual. Bien, en este corchete, simplificando, todas las proposiciones están con O, entonces se puede asociar P o no P. P o no P resulta una tautología, o sea, verdad. Verdad o lo que sea, sale verdad. En el corchete sale verdad. Verdad y la proposición R, todo es equivalente a la proposición R solito. O sea, Luis es maestro. La alternativa o la opción D. Por lo tanto, la opción D es la solución. Bien, el ejercicio número 7. Dada la proposición P, todo número primo es impar. Clasifique las proposiciones 1, 2 y 3 como tautología, contradicción o contingencia. Entonces, veamos. Si tenemos la proposición P, todo número primo es impar, todo número primo es impar, no es cierto, porque el 2 es primo y 2 es par. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Bien, y con esa proposición veamos que se obtiene la primera proposición, sustituyendo dato. Contrario de P, contrario de falso, verdad. Verdad, entonces, contrario de Q, entonces P que es falso, entonces R. Veamos qué sale. Aquí, falso, entonces lo que sea, todo esto sale verdad. Verdad
Lo que salga acá no interesa, sea lo que sea. Entonces, ¿verdad? Todo es equivalente a verdad. O sea que la primera es una tautología. La segunda, negación de P, verdad, o negación de R, sí y solamente sí, P y Q, o sea, falso y Q. Veamos, verdad o proposición, todo esto sale verdad. Verdad, sí, solo sí. Falso y proposición, todo esto sale falso. Por lo tanto, valores contrarios en un sí, solo sí, falso. Y la parte 3, la parte 3. P es falso o proposición. Entonces, P es falso y proposición. Falso o proposición, lo que sale es la proposición. Falso y proposición, falso. Entonces, R entonces falso va a depender de R. Va a depender de esto. Entonces, esto es una contingencia. Esto es una contingencia. Por lo tanto, la respuesta es la opción. Tautología, contradicción, contingencia. T volteado, contingencia. Acá está. La alternativa A. Bien. Número 8. Isabel miente a su prima Stephanie diciéndole: estudio cálculo diferencial, sí y solo sí estudio matemática básica. O si no estudio matemática básica, entonces estudio cálculo integral. De los cursos mencionados, ¿cuál o cuál estudia Isabel? Bien, solucionamos. Simbolizando, vamos a poner P, Isabel, que estudia cálculo diferencial, Tenemos la proposición Q, Isabel estudia matemática básica. Y proposición R, Isabel estudia cálculo integral. Con ello, simbolizamos. Estudio cálculo diferencial, P. Sí y solo sí estudio matemática básica. Sí y solo sí. O, todo esto, o, si no estudio matemática básica, entonces estudio cálculo integral. Es la proposición. Pero esa es mentira. Si es mentira, significa que es falso. Y si es falso en una O, tenemos que estas proposiciones en paréntesis deben ser falsos. Ahora, en esta falsedad, fácilmente, no Q debe ser verdad, o sea que Q es falso, y R debe ser verdad. Falso, entonces verdad. Que diga verdad, entonces falso es falso. Entonces R es falso. Bien. Si Q es falso, en un sí solo sí, para que sea falso deben tener valores contrarios. Ya tenemos el valor de Q que es falso, por lo tanto el valor de P debe ser verdad. P es verdad, o sea Isabel estudia cálculo diferencial. Por lo tanto la respuesta es la opción A. Número 9. En la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática del 2017, Mario participó en la prueba de rapidez y cálculo mental, en la cual se muestran las siguientes proposiciones dentro de una pregunta.
tenemos aquí las 4 proposiciones, donde dice, esta se lee así. Existe X que pertenece a Z, Z conjunto de los números enteros, tal que 2X más 4 por 3X menos 7 es igual a 0. Siguiente proposición, esto se lee para todo X pertenecientes a Z, tal que X al cuadrado mayor que 0. El siguiente es, existe X perteneciente a los números naturales, tal que 4X más 2 por 3X menos 7 es igual a 0. Y la cuarta, existe un X natural tal que raíz de X al cuadrado más 11 es igual a 6. Donde por cada proposición verdadera recibe 5 puntos y por cada proposición falsa recibe 1 punto. Si Mario determinó todos los valores de verdad de las proposiciones de forma correcta, ¿cuántos puntos obtuvo en dicha pregunta? Entonces basta hallar el valor de verdad de cada proposición. Solución. Veamos si es verdadera o falsa la primera. Existirá un elemento de modo que se cumpla esta condición. ¿Cuál sería? Tenemos que resolver 2X más 4 multiplicado por 3X menos 7 igual a 0. ¿Para qué valor exacto? Es exacto significa entero, positivo o negativo que cumple acá. Para X igual a menos 2. Suficiente existe. Por lo tanto, la primera es verdad. Existe. Verdadera. La segunda. ¿Todo número entero al cuadrado es mayor que 0? ¿Sí o no? Es falso cuando X es igual a 0, que es un número entero, es falso, ¿no? Sería 0 al cuadrado mayor que 0, sería falso. La parte 3. Existe un elemento, un número natural, de modo que se cumpla esa igualdad. Número natural no existe, ¿no? Porque no hay un número, de modo que 4X más 2 por 3X menos 7 igual a 0. Número natural empezando con 0 para adelante, 0, 1, 2. Aquí X sería menos 1 medio, aquí X sería 7 tercios. Y no podría ser, o sea, no existe X natural que haga igualdad esa ecuación. No existe. O sea, la proposición es falsa. La cuarta. Existe un número natural de modo que la raíz cuadrada de ese número natural al cuadrado más 11, C igual a 6, ¿quién es ese número X? ¿Quién es ese número X? Veamos. Ese número X es, veamos, elevando al cuadrado sería X al cuadrado más 11, 36. Entonces esto debe ser 25. Entonces el número natural X sería 5. Existe. Por lo tanto es verdad. Bien. Entonces tenemos los valores de verdad obtenidos. Donde por cada verdadera recibe 5 puntos. Hay 2 verdades. Por lo tanto, tendríamos 2 por 5. Y por cada falsa recibe 1 punto, más hay 2 falsos, 2 por 2. Total, por cada falsa recibe 1 punto, entonces es 2 por 1. 2 por 1. Total sería 12, la opción E. Respuesta, la opción E. Bien, número 10, para terminar, tenemos, dada la tabla de verdad,
Px bolita Q. Falso, verdad, falso, verdad. Determine la proposición equivalente a toda esta expresión. Entonces, si observamos esta operación bolita, X, P, X bolita Q, si se observa, tiene los valores contrarios a los valores de Q. Entonces, tiene valores contrarios a los valores de Q. Entonces, es equivalente. Bien. Entonces, con ello vamos a simplificar la proposición. Tenemos P, X bolita no Q, o no P, X bolita Q. Corchete, entonces P. Bien. ¿Qué hace X bolita? X bolita. Lo que hace es solamente cambia a la segunda proposición. La primera desaparece. Entonces, en este corchete cambia a la segunda proposición, o sea, queda Q. Acá cambia, acá queda no Q. Entonces, P. Q o no Q es una tautología. ¿Verdad? Entonces, proposición. Quedaría, ¿verdad? Entonces, proposición. ¿Qué cosa es? ¿Verdad? Entonces, proposición. Bueno, una flecha lo podemos cambiar a, cambia primero falso o proposición. Quedaría falso o la proposición. Y falso o proposición queda dependiendo de la proposición. Por lo tanto, la respuesta es la opción